Saludos colegas, en esta serie de videotutoriales veremos cómo realizar los cálculos para obtener información y toma de decisiones a través de distribuciones de probabilidad como lo son la distribución T de Student, Chi cuadrada y ANOVA. Comencemos con la distribución T de Student. Esta distribución es útil cuando no podemos obtener una cantidad de datos, no podemos tomar una muestra bastante grande, por ejemplo, tenemos menos de 30 observaciones, es decir, no tenemos más de 30 datos, entonces no podemos aplicar una distribución normal porque es poco representativa esta cantidad de datos. Entonces, para estos casos nosotros utilizamos la distribución T de Student. ¿En qué momentos es cuando utilizamos esta distribución? Bajo tres premisas. La muestra es pequeña, la desviación estándar de la población es desconocida y la población es normal o casi normal, es decir, los datos siempre se comportan de una manera normal o relativamente normal. Veamos un ejemplo. Tenemos un grupo de auditores que recibe una factura y desea comprobar si esta factura fue inflada, es decir, por un monto mayor a los gastos normales. La factura tiene un monto de 1150. A los auditores les parece que ese monto no es el monto común y que sobresale de lo normalmente facturado. Entonces no tienen mucho tiempo para realizar una auditoría, por lo que toman una muestra de 12 facturas para poder analizar el caso. En base a esas 12 facturas se obtiene una información de la muestra, se obtiene una media de 1275 y una desviación estándar de 235. Se utiliza un intervalo de confianza del 95% y en base a este análisis previo queremos saber si la factura realmente fue inflada y no es un dato real o bien corresponde a los datos que sí se pueden manejar dentro de la empresa. Entonces, acá en este tipo de experimentos manejamos un intervalo de confianza para saber un cierto grado de error, o sea, estamos dispuestos a aceptar un grado de error y asumimos que la información o es cierta o es falsa. No sabemos exactamente qué valor esperaríamos o qué patrones a futuro como en otras distribuciones. Entonces vamos a tener un alfa que va a ser el riesgo del experimento. Esta variable obviamente nos va a servir para el cálculo de la distribución, nos va a servir para buscar un intervalo y como nosotros vamos a estar tomando en este caso un rango de facturas aceptadas, vamos a estar utilizando prácticamente de los dos lados de la distribución un límite. Ese límite va a ser el alfa que nosotros vamos a estar manejando. Ok, teníamos anteriormente que el intervalo de confianza iba a ser del 95%. Ese intervalo de confianza nos va a servir para calcular alfa. Entonces, alfa partido 2 va a ser igual a 1 menos el intervalo de confianza, que es 0.95 partido 2. 1 menos 0.95 nos da 0.052 y cuando lo dividimos entre 2 nos da un alfa de 0.025. ¿Por qué lo dividimos entre 2? Porque vamos a estar utilizando un rango. Si se recuerdan, cuando hablamos de la distribución normal, podíamos tener distribuciones mayor que, en la cual nos interesaba los datos a partir de el valor para en adelante, menor que cuando buscábamos los valores que eran menor a ese, y cuando era un rango básicamente lo que hacíamos era un sanguchito, un extremo quitamos y otro extremo quitamos y lo que nos quedaba en medio es el intervalo. En este caso, como nos interesa ver un rango intermedio de facturas, también vamos a estar haciendo eso y por eso dividimos 2. Entonces nuestro primer valor alfa va a ser 0.025. Repito, tenemos que restar 1 menos el intervalo de confianza dividido 2 y ese va a ser nuestro valor alfa. También necesitamos la información de los grados de libertad. Los grados de libertad va a estar dado por la fórmula n-1, siendo n la cantidad de datos. En el ejemplo decía que se tomaba 12 facturas, entonces n, que es el tamaño de la muestra, va a ser 12. Entonces la fórmula para grados de libertad es igual a n-1, lo cual es 12 menos 1, y la fórmula de grados de libertad es 11.
Con base a esos datos, nosotros nos vamos a nuestra tablita de la información de la distribución T de Student. Vamos a ubicar primero dónde están los grados de libertad. Sabíamos que los grados de libertad o GL era 11, entonces sabemos que nuestra respuesta o nuestra coeficiente para ayudarnos va a estar acá. Y luego sabíamos que nuestro alfa era de 0.025. Entonces, el valor que nos va a ayudar a calcular la información va a estar en el cruce entre los grados de libertad y el criterio alfa, que es 2.2010. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso? Tenemos una fórmula en la cual la muestra va a ser aceptable cuando la media sea igual a x de la población, x de la muestra, perdón, más menos el valor del coeficiente t por la desviación estándar partido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, empezamos a despejar valores. X va a ser la media de la muestra. Sabíamos que la media de la muestra era 1275. ¿Por qué? Regresemos otra vez a los datos. Media de 1275, desviación estándar de 235, 12 facturas. Entonces, simplemente en nuestra fórmula vamos a venir y vamos a despejar eso. Es decir, x se convierte en 1275 más menos el coeficiente t. Si se recuerdan, t nos había quedado 2.2010, entonces utilizamos 2.2010 por la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, cuando despejamos este lado derecho de la fórmula, nos queda 149.31 más la media 1275. Como es más menos, eso nos significa, así como cuando hablábamos de la desviación estándar, que las facturas pueden variar desde 1275 más 149.31 o menos 149.31. Entonces, ¿a qué se refiere esto? 1275 más 149.31, 1424.31. 1275 menos 149.31 nos va a dar 1125.69. Entonces, estos valores nos indican la media que esperaríamos de las facturas. Resulta que nosotros tenemos una factura, volvamos otra vez a nuestro inciso, ¿de qué valor? Nos decía que la factura era de 1150. Entonces, este valor de 1150 se encuentra entre el rango de 1125.69 a 1424.31. ¿Qué significa? Que el valor es aceptable. O sea, si se excediera a esto o esto, significa que realmente la factura fue alterada y no corresponde con la muestra. Entonces, la respuesta que tenemos es que el valor de la factura de 1150 está en el rango aceptado con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, con esta desviación lo único que concluimos es, ok, el dato es posible. Entonces nosotros acá podemos calcular, bueno, es la venta posible, es el tiempo posible, es la cantidad de algo que queremos medir posible, y sí o no, únicamente, es lo que podemos medir. Ahora bien, ¿cómo trabajamos esto en Excel? Bueno, ustedes pueden tener una hojita de Excel en la que realicen así como vimos con las anteriores distribuciones, las variables necesarias que les pueden ayudar. Entonces, necesitamos definir un valor alfa, que en este caso es 1 menos el intervalo de confianza. ¿Por qué no lo dividimos entre 2 acá? Porque Excel, con la fórmula del intervalo de confianza para la distribución T de Student, de una vez hace ese cálculo intermedio, es decir, dejar, como habíamos visto en la gráfica, un rango para acá y otro rango para acá, y ya no es necesario que hagamos el cálculo dividido 2. Entonces, nuestro alfa va a ser 1 menos el intervalo de confianza. Si teníamos 95 de intervalo de confianza, 1 menos 0.95. La desviación estándar teníamos que era 235. El tamaño de la muestra era 12. Entonces, vamos a estar utilizando la fórmula intervalo.confianza.t. Si su Excel estuviera en inglés, la fórmula va a ser confidence.t.
Entonces empezamos a hacer la fórmula, intervalo confianza t. Probablemente para los que tienen versiones antiguas de Excel no les va a aparecer, simplemente la intervalo de confianza, que es la misma. Entonces, intervalo de confianza t nos pide como primer parámetro alfa, como segundo parámetro la desviación estándar y como tercer parámetro el tamaño de la muestra. Cerramos paréntesis y nos tira el valor del coeficiente t, que era 149.31. O sea, si se fijan, ya nos hizo todo este cálculo de este lado. Ahora bien, se recuerdan que identificamos el rango en el que podía estar la factura aceptada. Tomamos en cuenta que la media es 1275 y con esto ya sabemos que la factura es aceptable entre 125.69 y 1424.31. 1125.69, 1424.31. Entonces, de esa manera es como nosotros trabajamos en Excel la distribución T. Esta distribución, vuelvo a repetir, solo nos sirve para descartar o afirmar que un dato es válido y se puede dar o no. Saludos colegas, hasta aquí este video tutorial.